El día de ayer, en la entrevista que varios youtubers le hicimos de nuevo a Alfredo Jalife, hubo varias partes interesantes. Voy a hablar de algo que es de todos modos yo creo fundamental. El doctor Alfredo Jalife reveló dos maravillosas ideas y completamente realistas para que los mexicanos salvemos a Pemex. Le ayudemos a López Obrador a salvar a Pemex. Y vamos a escucharlas y después les voy a comentar cómo sí son realistas y como dice él, han sido finalmente ejemplo en el mundo y por qué aquí en México no puede hacer. Vamos a escuchar sus dos maravillosas ideas. Ir una por una. La primera. Entonces, la idea que yo propongo es la de crear bonos ciudadanos. Bonos ciudadanos. Que ya lo hicieron en Egipto, el canal de Suez. Construyó su nuevo canal de Suez, Egipto, estando en la quiebra, sin tener el apoyo del FMI, sin tener el apoyo del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Y con bonos ciudadanos pudieron construir el nuevo canal de Suez. Se dice fácil. No es una sugerencia que hago, hay que ver. Ahora, fíjese, sí, doctor, que antes, dices, en la reforma energética de Felipe Calderón, ¿se acuerda si estuvo ahí? Se había propuesto bonos ciudadanos para Pemex, que iban a empezar a costar 100 pesos y se podían comprar hasta en el Oxxo, creo. Y se aprobó, pero nunca se pusieron en operación. Hoy no les convenía. Ajá, pero sí estaba en la ley. Ya ahorita en la reforma energética de Peña Nieto los tumbaron. Ya no están ahí los bonos ciudadanos. Ya estuve checando la ley. Obvio. Pero, o sea, incluso no sé quién, qué youtuber o algo así le preguntaron. Creo que fue Vicente Serrano, no sé quién, al presidente. No, como que no enfocó bien la pregunta, pero la verdad es que yo también lo veo viable. Y mucha gente aquí, mexicana y en particular mexicanos que viven en Estados Unidos, sí le entrarían a eso. Claro, claro. Sí, muchos compraríamos bonos mexicanos. No hay necesidad de ganar. No hay que, si van a entrar con mentalidad de ganar, olviden. Claro, no, es más para apoyar. Plazo, ¿no? En el plazo inmediato. Crear los bonos mexicanos, y qué bien que lo dices, lo comprarían muchos mexicanos. Obviamente tener que la mayor parte de las tenencias la tenga mexicano. Y quizás bajo el agua tengamos sorpresas de que países muy poderosos los estén comprando, ¿eh? Tampoco hay que perder esa perspectiva, etcétera. Fue verdad, fueron 18 mil millones de dólares, creo, que costó el nuevo canal de Suez. Y nadie habla de él, ¿eh? No, que es un canal paralelo al nuevo, que obviamente va a agilizar la logística. Pero ahí les va otra. Vamos a pararle ahí. Bonos ciudadanos y habla del canal de Suez. Y aquí tengo, y efectivamente, porque muchos dicen, es que el doctor Jalife dice mentiras. No es cierto, aquí está. Es una nota del 2015 que pone así: Egipto confía en reactivar la economía gracias al nuevo canal de Suez, ¿no? Y finalmente, ahí es donde iba a preparar la inauguración en el 2015 de su proyecto estrella, con el que se pretende proyectar al mundo su renovado potencial económico, la construcción de una ramificación del canal de Suez. Y como siempre, como sucede también en refinería aquí en México, decían los expertos que no es rentable, bla, 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 todo este rollo. Pero lo más interesante es la construcción de una gran obra de infraestructura hasta el final, dice. Mamesh, que es ahorita el presidente egipcio, recordó que la financiación del proyecto, que asciende a cerca de 8 mil millones de euros, ¿no? Alrededor de, ¿cuántos serán? 12 mil millones de dólares, por ahí, proviene de los bonos emitidos por el gobierno y que solo podían comprar ciudadanos egipcios. Es decir, su compra estaba vetada a entidades e individuos extranjeros. Di que el gobierno lo describa como un proyecto nacional. Así que, toda la razón. Como dice el Jalife, esto nadie lo dice. Un gran proyecto de infraestructura construido con bonos ciudadanos. Tampoco lo que yo dije es mentira. Que Pemex ya había probado en la reforma energética de Felipe Calderón, allá por el 2008, que se emitieran bonos ciudadanos a mexicanos. A mexicanos nada más podían comprar esos bonos y que iban a empezar desde los 100 pesos y que hasta se podían comprar en el Oxxo. Estaba en la legislación ya, pero nunca se aplicó. Ya llegó Peña Nieto, hubo una reforma energética y tumbaron los bonos ciudadanos. Pero ya estaba. Eso significa, como dice, que al final uno podría ir al Oxxo, comprar 100 pesos. Yo pienso que estos bonos ciudadanos serían como una especie de los bonos del ahorro nacional, ¿se acuerdan? Que finalmente uno no piensa ganar, como dice Jalife, dinero con estos bonos, sino solo ayudar al gobierno
Y claro, al final, después de un medio o largo plazo, bueno, pues ya de regresar tu dinero, porque ese bono ciudadano es una especie de deuda, es una especie incluso de ahorrar. Y si vas a invertir en algo, pues una refinería o el petróleo, que sigue siendo el principal negocio del mundo, pues es un buen ahorro, es una buena inversión a largo plazo, como que para ahorrar tu dinero, porque no lo pierdes, no se lo regalas al gobierno, no, 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 no. Sigue siendo tu dinero y después vas a tener un pequeño retorno y eventualmente vas a poder recuperar tu dinero. Pero en particular lo cierto es que es para apoyar la construcción de refinería. Digo, es una gran idea aplicada. En México se pensó, curiosamente Calderón, pero nunca se aplicó. Pero ahorita, ¿por qué no? Ahora vamos a ver la otra idea, la que es interesante también. Vamos a escuchar a Jalife. Que obviamente eso causa, yo cuando dije la idea, bueno, por lo que me matan, pues cómo no me van a firmar en contra mía, pues les tumbo sus intereses. Los fondos de pensiones, mi dinero, yo mi dinero de lo que gano en la UNAM, pues va a fondos de pensiones. ¿Qué control tengo con los fondos de pensiones? De mi capital. No tengo Nada. control de ellos. Y ya saben que el 20% de los fondos de pensiones están invertidos en el extranjero. Bueno, invertimos con los enemigos de México, con las transnacionales enemigas de México. ¿Y qué? ¿No los puedes invertir para el Tren Maya? Oh, ¿No sí, los puedes ¿no? invertir para Dos Bocas? ¿No los Claro. puedes invertir para el transísmico? No sé si me estoy explicando. Estás hablando de una fortuna que tenemos en fondos de pensiones. Sí, La cómo última no. vez que revisé la cifra, me fui de espaldas. Obviamente no les conviene y por eso tienen en jaque a Andrés Manuel. Y vienen las calificadoras, te pegan, te descalifican, porque no, pero tampoco les conviene que se caiga. Y un barómetro importante es la cotización del peso. Los fondos de pensiones, nuestras afores, que sean invertidas en Pemex, Tren Maya, refinería, tren transísmico. Y la verdad es que es una idea tan simple que a mí ni siquiera se me había ocurrido, pero es maravillosa. Los fondos de pensiones, tiene razón, Alfredo Jalife. O sea, ¿qué es lo que pasa con los fondos de pensiones ahorita, la Afore? Generalmente se invierten en valores gubernamentales, o sea, en CETES, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, etcétera, que, bueno, finalmente son bonos gubernamentales, no es una infraestructura, y tienen un rendimiento, pues así, muy poco, pero seguro, ¿no? Que es como que para ahorrar. Sin embargo, poco a poco ya se han invertido en proyectos de infraestructura aquí en México. El problema es que estos fondos de pensiones han sido también parte de la corrupción. Por ejemplo, fue muy notorio, las Afores mexicanas, ¿en dónde se fueron a invertir? Al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y digo, el concepto, es lo que más o menos dice Jalife, no está mal que inviertan en un proyecto de infraestructura grande como el Naim. El problema es que era un proyecto que era corrupto. Era un proyecto destinado no a generar una gran obra de infraestructura o una necesidad como el aeropuerto, una necesidad de tener mayor oferta para satisfacer la demanda, sino era un proyecto donde iba a haber mucha corrupción. Entonces, pero ahí estuvieron los fondos de pensiones. Al final se canceló y, por cierto, todos las pensiones, los fondos de pensiones recuperaron su valor. Pero, repito, era para robarse. ¿Dónde han ido las Afores también ahorita? Han ido, por ejemplo, a hospitales o infraestructura, pero que también es parte de la corrupción. Por ejemplo, fueron al hospital de Zumpango, del Estado de México. Se creó y se construyó con el fondo de pensiones, también con varias Afores. Pero lo construyó Grupo IGA y al final acabó siendo un elefante blanco y también se fregaron la lana de los fondos de pensiones. Otro, ¿qué ha pasado con los fondos de pensiones? Pensioniste, por ejemplo, otro gran fondo de pensiones. Al final invirtió $20 millones para rescatar de la quiebra a ICA. Y después que rescató a ICA de la quiebra, ya ICA no le regresó el dinero al pensionista y tuvieron una pérdida los trabajadores del ISSSTE. Es una noticia que no se sabe mucho. Yo hice un video sobre eso de todos modos ya hace como un año, pero es lo que sucedió. Entonces, si se dan cuenta, los fondos de pensión, las Afores, han sido parte de la corrupción. Lo que han buscado los gobiernos sucesivos es cómo chingarse la lana de los fondos de pensiones. Pero en un cambio de mentalidad, en un cambio de visión, los fondos de pensiones que sí son de varios billones de pesos podrían acabar financiando, como dice la refinería, el tren transísmico, el tren Maya y, ojo, con el aval
del trabajador mexicano en promedio. En otras palabras, podría suceder, y estoy pensando lo bueno, que el gobierno López Obrador lance una consulta ciudadana nacional y que le pregunte a los mexicanos si están de acuerdo en que utilicen sus propios fondos de pensiones, sus propias afores, para financiar la refinería, ¿no? Que pregunte y que si llega, y no solo la mayoría, sino la amplia mayoría, una tal vez mayoría calificada, 2/3 partes de los mexicanos, aceptan que utilicen los fondos, las afores para financiar refinería, financiar Tren Maya, financiar Tren Transísmico, pues que se haga todo lo necesario legalmente que se deba de hacer, porque hay algunas restricciones legales, pero se pueden cambiar, Morena tiene mayoría, ¿no? Y no tiene que incluso cambiar la Constitución, puede hacer, pero bueno, a través de una consulta ciudadana. Y todos los mexicanos, en esa manera, aportemos nuestro fondo. Porque aparte, ojo, no es que vas a perder la pensión, no. Estás agarrando el dinero, porque todo el mundo tiene, bueno, lo que tenemos afuera tiene 50, 100 mil, 200 mil, 300 mil, lo que quieras tener en tu fondo, que no lo vas a ver hasta que obviamente te jubiles. Pero bueno, esa lana, en lugar de que los bancos utilicen y la saquen al extranjero, y quién sabe qué hagan con esa lana, porque uno nunca sabe, que digan, no, esta lana, lo que quiero es que la pongas a disposición del gobierno para que construya la refinería. Y que a través de la venta de gasolinas al gobierno mexicano, a través de una menor importación de gasolinas, finalmente me paguen mi lana, mi pensión en el momento dado. Y estos proyectos son rentables. Digo, el petróleo, repito, es el negocio más importante del mundo en la actualidad. No quiere Estados Unidos derrocar a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Por el petróleo. No están en guerra, una guerra medio rara, Siria, Estados Unidos y Rusia, por Siria. ¿Por qué? Por el petróleo. No han hecho guerras en todo el mundo por el petróleo. O sea, es claro que es un gran activo, un gran commodity, dirán los gringos, el petróleo. Entonces, si yo quiero que mi fondo, mi pensión, se invierta en algo que verdaderamente sea rentable y que guarde valor, es el petróleo. Más que en un hospital o más que en algo, un proyecto con grave riesgo, el petróleo, ¿no? Entonces, es una muy interesante idea de Jalife. Dos maravillosas ideas que ojalá que el gobierno realmente las tome en cuenta a través tal vez de consultas ciudadanas, que podría ser una gran consulta ciudadana en estos temas para que se pueda socializar el financiamiento y no tengamos, por cierto, que depender de BlackRock y otros bancos que eso sí, son bien grandes. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Si quieres comprar las nuevas playeras oficiales de Chapucero, estas 3, los puedes comprar en la tienda oficial de Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Y también en la descripción de este video te dejo el enlace para la tienda en Estados Unidos.